Bien, este es el video número 13 para quinto año. En este video vamos a continuar trabajando con la voz pasiva, como lo hemos hecho en el video anterior, pero esta vez vamos a estar profundizando sobre este tema con el uso de la voz pasiva con distintos tiempos verbales. Bien, recuerden de ir copiando todo lo que va apareciendo en las distintas pizarras en sus carpetas. Vamos a comenzar entonces en esta pizarra con un texto cuyo título es A Helping Hand, una mano amiga, una mano caritativa, y dice así: Some time ago, a group of children from Montserrat Island were taken to a Red Cross camp in Cuba. Hace un tiempo atrás, un grupo de niños de la isla Montserrat, que es una isla que está en el Mar Caribe, fue llevado a un campamento de la Cruz Roja, que está en Cuba, after a volcano erupted in their island and many houses were destroyed. Luego de que un volcán hiciera erupción en su isla y muchas casas fueran destruidas por esta explosión. For many years, this campsite has been used to take in victims of different disasters. Por varios años, este campamento ha sido utilizado para recibir víctimas de diferentes desastres. Apart from offering shelter and food, además de ofrecer refugio y comida, medicines and leisure activities have usually been provided here. Medicamentos y actividades recreativas han sido usualmente proporcionadas o provistas aquí. Red Cross authorities, las autoridades de la Cruz Roja, confirm that several events will be organized soon to raise funds for the refugees. Entonces, confirmaron las autoridades de la Cruz Roja que varios eventos serán organizados pronto para juntar fondos para los refugiados, los chicos que están refugiados. Bien, entonces, como pueden ver en este texto tenemos varios ejemplos del uso de la voz pasiva con distintos tiempos verbales. Recordemos que la voz pasiva se utiliza para poner el foco de interés en otro lugar, que no sea quien realizó la acción, sino el objeto de esta acción. Y esto lo vamos a estar desarrollando entonces en la siguiente pizarra, como forma voz pasiva con distintos tiempos verbales. Bien, en esta segunda pizarra vamos a ver entonces los casos de voz pasiva con pasado simple. Tal vez lo han visto el año pasado, vamos a repasarlo entonces. Tenemos una oración en voz activa que dice: The Red Cross evacuated children aged 10 to 16. La Cruz Roja evacuó niños de entre 10 y 16 años de edad. Entonces, recuerden, ya lo vimos en el video anterior, preguntamos al verbo. La pregunta es ¿qué? ¿Qué evacuó la Cruz Roja? La respuesta: niños de entre 10 y 16 años de edad. Eso sería, la respuesta es el objeto directo. Y esto es lo que va a pasar a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. ¿Sí? Hasta acá esta aplicación es la misma. Ahora, ¿qué pasa? Como la oración original está en pasado simple, lo vemos por el verbo, evacuated, terminación de, vamos a usar la fórmula de la voz pasiva en pasado simple, que nuevamente es el verbo to be más el verbo en participio. Solo que el verbo to be en pasado, recuerden, tiene dos formas. Una es esta, were, y la otra es was, siempre dependiendo del sujeto. Este sujeto requiere el were. Entonces, children aged 10 to 16 were evacuated by the Red Cross. Niños de entre 10 y 16 años fueron evacuados por la Cruz Roja. Entonces la fórmula mantenemos la misma que trabajamos en el video anterior, del verbo to be más el participio inmediatamente después del sujeto de la voz pasiva. Vamos a ver otro ejemplo entonces en pasado simple. The volcano
didn't destroy the whole island. El volcán no destruyó la isla entera, the whole island. Vamos a buscar el verbo acá, está en negativo, didn't destroy, como está en pasado simple, con el auxiliar didn't para negar en pasado simple. Entonces la pregunta que hacemos nuevamente al verbo, ¿qué no destruyó el volcán? ¿Qué es lo que no destruyó? La isla entera, the whole island. Este es el objeto directo y este pasa a ser nuestro sujeto. Y empezamos, the whole island, la isla entera, wasn't destroyed by the volcano. No fue destruida por el volcán. La isla entera no fue destruida por el volcán. Fíjense que esta vez usamos was en negativo, wasn't, porque la original estaba en negativo. Tienen que tener en cuenta siempre eso, si está en afirmativo o negativo. Entonces, el original está en negativo, también la voz pasiva va a estar en negativo. Y se usa was porque el sujeto es la isla, que sería como it. It va con was. Entonces, wasn't destroyed. Destroyed con ed es el participio, es un verbo regular, por el volcán. Bien, es similar a lo que venían trabajando. Ahora en la próxima pizarra vamos a trabajar con otro tiempo verbal donde ahí vamos a ver alguna modificación. Bien, y en esta pizarra entonces vamos a ver el caso de la voz pasiva con el presente perfecto, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente oración, también siempre relacionada con el texto que leímos de la erupción del volcán. Bien, dice, fear has affected the children since the eruption. El miedo ha afectado a los niños desde la erupción del volcán. Bueno, busquemos el verbo, acá lo tenemos. El sujeto es miedo, el verbo es has affected, es un verbo compuesto porque, bueno, es presente perfecto. Recordemos, el presente perfecto se forma con have o con has, más el verbo en pasado participio o tercera columna. En este caso es un verbo regular. Entonces, vamos a preguntar, la pregunta que siempre hacemos, ¿qué? En este caso va a ser quién, ¿sí? Porque el objeto directo es una persona, son los niños. Entonces, ¿a quién ha afectado el miedo? La respuesta es a los niños, the children. Este es el objeto directo y con esto vamos a comenzar. Siempre recuerden, tenemos que buscar el objeto directo porque con eso empezamos la voz pasiva. The children, ahora como sujeto, y ahora viene la estructura de la voz pasiva en presente perfecto. Have been affected by fear since the eruption. Acá continúa la oración. Entonces, los niños han sido afectados por el miedo, desde la erupción. Fíjense que la estructura entonces para la voz pasiva en presente perfecto es el have o el has, según sea el sujeto. Acá children, como es plural, los niños usamos have. Tienen que recordar con qué sujeto se usaba have y con cuál se usaba has. He, she, it van con has, los demás van con have. Después, en la fórmula de voz pasiva, después de have siempre va a venir el been, han sido, y después el verbo en pasado participio o tercera columna, como siempre. Han sido afectados, y en este caso tenemos que fue, es by fear, por el miedo, desde la erupción. Bien, acá está la fórmula entonces de voz pasiva en presente perfecto. Vamos con otro ejemplo, también relacionado al texto. Dice, some companies have offered economic support recently. Algunas empresas han ofrecido apoyo económico recientemente a los refugiados, seguramente, ¿no? A esta situación. Bueno, vamos al verbo, have offered. Algunas empresas sujeto, el verbo have offered. ¿Qué? Le preguntamos, ¿qué han ofrecido algunas empresas? La respuesta a esa pregunta es economic support, apoyo económico. Entonces, el objeto directo, con esto comenzamos. Economic support has been offered by some companies. Apoyo económico ha sido ofrecido por algunas empresas. ¿Qué pasó acá? Fíjense, como support, esto sería una cosa, it, el apoyo económico es una cosa, se podría reemplazar por it, usamos has. Has, después la fórmula continúa igual, has been, y el verbo offer también es regular, en tercera columna queda igual, has been offered by some companies. Esta entonces es la fórmula, acá la tienen con have, acá la tienen con has. Yo les diría que tienen que prestar atención en particular
Y para eso puse estos ejemplos, porque fíjense en esta, el sujeto era singular y usaban has, pero en la voz pasiva, cuando el sujeto pasó a ser plural, porque es otro sujeto, usamos have. Lo mismo en este caso, acá al revés, el sujeto, la voz activa era plural, por eso se usaba have, pero cuando hicimos la voz pasiva, el sujeto pasó a ser singular, apoyo económico singular, y por eso se usó has. O sea, siempre lo que va a determinar si van a usar has o have es el nuevo sujeto de la voz pasiva. Bien, una pizarra más para trabajar el último tiempo verbal de voz pasiva. Bien, en esta última pizarra vamos a estar trabajando entonces con Passive Voice for Future Simple, la voz pasiva para el futuro simple. Quizás sea el caso más sencillo de todos los que estuvimos trabajando hoy. La estructura más sencilla que vamos a usar. Vamos a verlo entonces con ejemplos siempre relacionados al texto que leímos. Volunteers will organize games on the campsite, dice la oración en voz activa. Los voluntarios organizarán juegos en el campamento para los refugiados. Entonces buscamos el verbo que es will organize, ¿sí? Organize junto con el will, que es el modal verb que se usa en futuro. El sujeto es volunteers. Entonces preguntamos, ¿qué organizarán los voluntarios? La respuesta es games, juegos. Este es nuestro objeto directo y con esto vamos a empezar entonces la voz pasiva. Siempre empezamos la voz pasiva con el objeto directo de la voz activa. Games will be organized by volunteers on the campsite. Juegos serán organizados por los voluntarios en el campamento. Fíjense la estructura de la voz pasiva en futuro. Es muy simple. Will va a ir siempre, independientemente de cuál fuera el sujeto, siempre va will. Luego va el be. Be será. Will be será. Y por último el verbo en tercera columna o pasado participio. En este caso organized es regular. Serán organizados. Los juegos serán organizados por los voluntarios en el campsite. Acá es importante que mencione quiénes son, que no es cualquiera, sino son los voluntarios. Por eso lo menciono con el by siempre, anteponiendo a la gente, a quien realiza la acción. El otro ejemplo que tenemos también para voz pasiva futuro dice así: Montserrat government won't collect taxes for 3 months. El gobierno de Montserrat, ¿se acuerdan? Es la isla donde tuvo la erupción del volcán. No cobrará, won't collect, won't es el negativo de will. No cobrará impuestos, taxes, por 3 meses. Entonces, vamos al verbo. No cobrará. ¿Qué no cobrará el gobierno de Montserrat? Taxes, los impuestos. Ese es el objeto directo y con esto empezamos. For 3 months es tiempo. Como dijimos antes, tiempo, lugar siempre lo dejamos al final. Entonces, taxes, nuestro nuevo sujeto, won't be collected by Montserrat government for 3 months. ¿Sí? Acá completan la oración. Fíjense, vuelvo a usar la misma fórmula. La única diferencia es que esta vez, como la original estaba en negativo, acá también voy a usar el negativo, ¿sí? En la voz pasiva. Los impuestos no serán cobrados por el gobierno de Montserrat por 3 meses. Bien, la pizarra anterior también no había puesto ningún caso negativo, pero recuerden que tienen que usar los negativos siempre. En el caso de presente perfecto era have, haven't o has, hasn't, siempre que el original está en negativo. Bien, hasta aquí con la explicación de voz pasiva para distintos tiempos verbales. Hoy vimos pasado simple, presente perfecto y futuro simple. Nos vamos a volver a encontrar para corregir la tarea que van a tener a continuación asignada en el Classroom.